Él le gritó, «No necesito tu lástima», cuando ella dijo, «Venga a cenar con nosotros en Navidad». Pero cuando llegó a su humilde casa esa noche, lo que vio lo hizo caer de rodillas y llorar como nunca en 40 años. Sebastián Valdivia miró por la ventana panorámica de su penthouse en el piso 45, mientras la ciudad de Buenos Aires se iluminaba con decoraciones navideñas que parecían burlarse de su soledad. A sus 52 años, había acumulado una fortuna de $900 millones, construyendo un imperio inmobiliario que se extendía por toda América Latina. Pero mientras miles de familias se preparaban para celebrar la Nochebuena, él estaba completamente solo en su fortaleza de mármol y cristal, que costaba más que 100 casas comunes. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, hacía décadas, cuando Sebastián era diferente. Cuando todavía tenía a su esposa Elena y a su pequeña hija Sofía. Cuando las Navidades significaban risas, regalos envueltos torpemente, y el olor a pan dulce llenando su modesto departamento. Pero eso fue antes de que la ambición lo consumiera como un fuego implacable. Antes de que eligiera un contrato en Miami sobre el cumpleaños de su hija. Antes de que Elena empacara sus maletas con lágrimas en los ojos y se llevara a Sofía para siempre, dejándole solo una nota que decía, «Elegiste el dinero, ahora vive con tu elección». Eso había sido 18 años atrás. Desde entonces, Sebastián había convertido su dolor en combustible para la ambición. Cada edificio que construía era un monumento a su éxito y a su vacío. Cada millón que ganaba era una venganza contra el mundo que le había quitado a su familia. Y cada Navidad que pasaba solo era un recordatorio de que había ganado todo y perdido lo único que importaba. «Señor Valdivia». La voz suave interrumpió sus pensamientos oscuros. «Ya terminé de limpiar la cocina. ¿Necesita algo más antes de irme?» Sebastián se giró para ver a Rosa Méndez, su nueva empleada doméstica. Había comenzado a trabajar para él apenas 3 semanas atrás, después de que despidiera a la anterior por el crimen imperdonable de desearle feliz Navidad con demasiado entusiasmo. Rosa tenía 42 años, rostro cansado pero amable, y esa dignidad silenciosa que solo viene de años de trabajo duro y sacrificio. Su uniforme gris estaba impecable, pero Sebastián podía ver que los zapatos habían sido reparados múltiples veces, y que el suéter que llevaba debajo tenía pequeños remiendos casi invisibles. «No necesito nada», Sebastián respondió con voz fría y distante que había perfeccionado para mantener a todos a distancia. «Puede retirarse». Rosa asintió y se dirigió hacia la puerta, pero entonces se detuvo. Sebastián pudo ver que luchaba internamente con algo, sus manos apretando nerviosamente el bolso gastado que llevaba. Finalmente, se giró. «Señor Valdivia, disculpe mi atrevimiento», comenzó con voz temblorosa pero determinada. «Sé que no es asunto mío, pero mañana es Nochebuena y yo estaré perfectamente bien aquí». Sebastián la cortó bruscamente. «No necesito que se preocupe por mí. Para eso le pago, para limpiar, no para entrometerse en mi vida personal». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero Sebastián había aprendido hacía mucho tiempo que la crueldad era más segura que la vulnerabilidad. Esperaba que Rosa se marchara rápidamente, como hacían todos cuando él mostraba su lado más cortante. Pero Rosa no se movió. En cambio, lo miró con una expresión que lo desarmó completamente porque no era lástima ni miedo. Era comprensión, como si ella pudiera ver directamente a través de sus defensas hasta el hombre roto que se escondía detrás de la fachada de poder y riqueza. «Con todo respeto, señor Valdivia, nadie debería estar solo en Navidad», dijo suavemente. «Mi familia y yo vivimos en una casa humilde en Villa Soldati. No tenemos mucho, pero siempre hay lugar en nuestra mesa para una persona más. Si quisiera, sería un honor tenerlo como nuestro invitado mañana en la noche». El silencio que siguió fue tan profundo que Sebastián podía escuchar el zumbido del refrigerador de lujo en la cocina. Algo se movió en su pecho, algo peligroso que amenazaba con romper las paredes que había construido cuidadosamente durante años. Por un momento, solo un momento fugaz, sintió el impulso de aceptar, de decir que sí, que iría a su casa humilde y compartiría su cena sencilla, y tal vez, solo tal vez, recordaría cómo se sentía ser parte de algo más grande que su soledad dorada. Pero entonces, la rabia llegó. Rabia de que esta mujer, esta empleada que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena, se atreviera a ofrecerle lástima.
Rabia de que ella tuviera algo que él había perdido hace mucho tiempo. Rabia de que su simple invitación hubiera tocado algo en él que creía muerto. ¿Lástima? Sebastián prácticamente escupió la palabra. ¿Eso es lo que esto es? ¿Me tiene lástima porque soy rico y paso la Navidad solo? ¡Qué insulto más grande! Se levantó de su silla, su voz subiendo de volumen con cada palabra. No necesito la caridad de nadie, mucho menos de alguien que vive en una villa. ¿Qué podría ofrecerme usted que yo no pueda comprar 1000 veces? ¿Un pavo barato? ¿Decoraciones de plástico? ¿La compañía de extraños que probablemente solo quieren ver cómo vive un millonario? Rosa palideció, pero mantuvo su postura erguida. Señor Valdivia, no era mi intención ofenderlo. Solo pensé que... ¿Qué pensó? Sebastián la interrumpió cruelmente. ¿Que soy un viejo patético que necesita que lo rescaten? Déjeme aclararle algo, señora Méndez. Yo elijo estar solo. Elijo no desperdiciar mi tiempo en sentimentalismos baratos. La Navidad es solo otro día para mí, y ciertamente no voy a pasarlo en alguna casa destartalada fingiendo que su pobreza es de alguna manera noble o inspiradora. Cada palabra era un cuchillo diseñado para herir, para alejar, para asegurarse de que esta mujer nunca volviera a ofrecerle bondad. Sebastián vio las lágrimas formándose en los ojos de Rosa. Vio cómo apretaba sus manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Esperaba que ella explotara, que le gritara, que renunciara dramáticamente. Pero Rosa hizo algo completamente inesperado. Respiró profundamente, secó una lágrima que había escapado, y lo miró con una tristeza tan profunda que hizo que Sebastián sintiera algo que no había sentido en años. Vergüenza. Señor Valdivia, dijo con voz tranquila pero firme, puedo ver que hay mucho dolor en su corazón, y siento mucho haber añadido más. No era lástima lo que sentía por usted. Era reconocimiento, porque yo también sé lo que es estar sola. Sé lo que es perder lo que más amas y construir paredes tan altas que nadie puede alcanzarte. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. La invitación sigue en pie, señor Valdivia. Mañana a las 8 de la noche. Calle Varela 847. El edificio celeste al final de la cuadra. No tiene que traer nada, solo tiene que venir. Y si no viene, también está bien. Pero sepa que habrá un lugar en nuestra mesa para usted de todas formas, porque así es como mi familia hace las cosas. Siempre hay lugar para uno más. Y entonces se fue, dejando a Sebastián solo en su penthouse de lujo, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, y absolutamente nada que importara realmente. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Las palabras de Rosa resonaban en su mente como campanas que no podía silenciar. Yo también sé lo que es estar sola. Sé lo que es perder lo que más amas. ¿Qué había perdido ella? ¿Qué dolor escondía detrás de esos ojos amables y esa sonrisa tranquila? Se levantó a las 3 de la mañana y se sirvió un vaso de whisky de 50 años, que costaba más que el salario mensual de Rosa. Lo bebió mirando la ciudad iluminada, pensando en cómo había llegado a este punto. En cómo un hombre que una vez soñaba con construir hogares para familias, había terminado construyendo prisiones de lujo para sí mismo. El día de Nochebuena llegó con ese calor húmedo característico del verano porteño. Sebastián pasó el día trabajando en su oficina privada del penthouse, revisando contratos y planeando nuevas adquisiciones. El trabajo era su refugio, el único lugar donde todavía se sentía en control. Pero incluso los números en las hojas de cálculo no podían distraerlo completamente de la invitación que Rosa había extendido. A las 7 de la tarde, encendió el televisor y encontró un especial de Navidad. Familias felices abriendo regalos, niños riendo, padres abrazando a sus hijos. Apagó el televisor violentamente, sintiendo la rabia familiar creciendo en su pecho. Rabia hacia el mundo que le había quitado su familia. Rabia hacia sí mismo por no haber sido suficiente para mantenerlos. A las 7:30, se sirvió otro whisky y trató de convencerse de que había tomado la decisión correcta al rechazar la invitación de Rosa. ¿Qué clase de idiota iría a cenar con su empleada doméstica a una villa? Era ridículo, era indigno, era exactamente lo que necesitaba. El pensamiento llegó tan repentinamente que Sebastián casi dejó caer su vaso. Durante 18 años,
Había evitado cualquier conexión humana real. Había convertido su corazón en una fortaleza impenetrable. Y durante 18 años, había estado muriendo lentamente, día a día, en su prisión autoimpuesta de riqueza y soledad. Miró su reloj. 7:45. Si iba a ir, tenía que decidir ahora. Por un momento largo y tortuoso, Sebastián luchó consigo mismo. La parte de él que había construido este imperio de soledad gritaba que se quedara, que no se rebajara, que no mostrara debilidad. Pero había otra parte, una parte que había estado enterrada durante tanto tiempo, que casi había olvidado que existía, que susurraba que tal vez, solo tal vez, era hora de dejar que alguien viera al hombre real detrás de la máscara. A las 7:52, Sebastián tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se puso un traje más casual, aunque todavía probablemente era demasiado elegante para la ocasión. Llamó a su chofer, pero luego lo despidió. No quería llegar a Villa Soldati en una limusina como si estuviera haciendo una aparición benéfica. Tomaría un taxi como una persona normal. El viaje fue surrealista. Sebastián no había estado en un taxi común en más de una década. El conductor intentó hacer conversación, comentando sobre el tráfico navideño, pero Sebastián apenas respondía. Su mente estaba demasiado ocupada procesando lo que estaba haciendo. ¿Qué diría cuando llegara? ¿Qué esperarían de él? ¿Y qué demonios lo había poseído para aceptar esta locura? Cuando el taxi se detuvo frente al edificio celeste en la calle Varela 847, Sebastián casi le pidió al conductor que se diera vuelta. El contraste con su penthouse de lujo no podría haber sido más dramático. El edificio tenía 3 pisos, pintura descascarada y una escalera externa de metal que se veía como si hubiera visto mejores días. Ropa colgaba de algunos balcones. Podía escuchar música cumbia sonando desde algún departamento, mezclándose con el ruido de televisores y conversaciones animadas. Sebastián pagó al taxista con un billete que era probablemente el triple de la tarifa y le dijo que se quedara con el cambio. Luego se paró en la acera, mirando el edificio como si fuera una montaña imposible de escalar. ¿Va a entrar o va a quedarse ahí toda la noche? Una voz alegre lo sobresaltó. Se giró para ver a un niño de unos 10 años mirándolo con curiosidad. Tenía ojos brillantes y una sonrisa traviesa, y llevaba una camiseta de Boca Juniors que había visto mejores días. «Estoy buscando a la familia Méndez», Sebastián dijo, sintiéndose extrañamente inseguro. «Ah, usted es el señor rico que viene a cenar», el niño exclamó con entusiasmo. «Mi abuela dijo que tal vez vendría. Soy Mateo. La abuela Rosa es mi abuela. Venga, lo llevo». Antes de que Sebastián pudiera procesar que Rosa tenía un nieto, Mateo ya lo había agarrado de la mano con esa confianza despreocupada que solo los niños tienen, y lo estaba guiando hacia las escaleras. Sebastián, un hombre que comandaba salas de juntas y negociaba contratos de millones de dólares sin pestañear, se encontró siendo arrastrado por un niño de 10 años como si fuera lo más natural del mundo. Subieron al 2.º piso, y con cada escalón, Sebastián podía sentir su corazón latiendo más fuerte. Olores de comida navideña llenaban el aire. Asado, empanadas, ensalada rusa. Podía escuchar risas y conversaciones animadas desde varios departamentos. Era un mundo completamente diferente al silencio estéril de su penthouse. Mateo se detuvo frente a una puerta de madera con pintura verde descolorida. El número 12 colgaba ligeramente torcido. Podía escuchar voces adentro, música suave, el tintineo de platos y cubiertos. «Abuela, el señor rico llegó», Mateo gritó mientras abría la puerta sin tocar. Sebastián quiso hundirse en el suelo, pero antes de que pudiera decir algo, Rosa apareció en la puerta. Había cambiado su uniforme de trabajo por un vestido simple pero limpio, azul con pequeñas flores blancas. Su cabello estaba suelto por primera vez, revelando hilos plateados que brillaban bajo la luz cálida del departamento. Y cuando vio a Sebastián, su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina y sorprendida que hizo que algo en el pecho de Sebastián se rompiera un poquito. «Señor Valdivia», susurró, y había lágrimas en sus ojos. «Vino, realmente vino». «Yo...» «¿Sí?» Sebastián se encontró tartamudeando como un adolescente nervioso. «Espero que la invitación todavía esté en pie». «Por supuesto». Rosa se hizo a un lado, gesticulando hacia el interior. «Por favor, pase. Bienvenido a nuestro hogar». Sebastián entró,
y lo que vio lo dejó completamente sin palabras. El departamento era pequeño, probablemente del tamaño de uno de sus baños. La sala de estar, comedor y cocina, compartían un espacio abierto que no podía ser más de 30 metros cuadrados. Los muebles eran viejos pero impecablemente cuidados. Un sofá con fundas hechas a mano. Una mesa de madera claramente tallada a mano con sillas que no hacían juego. Una cocina diminuta donde una mujer mayor estaba sacando empanadas del horno. Decoraciones navideñas caseras colgaban del techo. Guirnaldas de papel, estrellas de cartón pintadas con purpurina, una pequeña corona hecha de ramas reales decoradas con lazos rojos. Pero lo que realmente capturó la atención de Sebastián, lo que hizo que se le formara un nudo en la garganta, fue la mesa. Estaba puesta con un mantel que claramente había sido lavado y planchado con amor extremo. Los platos no hacían juego, algunos con pequeñas grietas reparadas con pegamento. Los cubiertos eran una colección miscelánea de diferentes patrones. Los vasos eran de vidrio simple. Y sin embargo, había algo en la forma en que todo estaba dispuesto, con tanto cuidado y dignidad, que hizo que Sebastián pensara en su propia mesa de mármol de $15,000, que nunca había visto una cena familiar. Pero lo más impactante era el lugar extra, el octavo lugar en una mesa que claramente estaba pensada para 7. Un plato limpio, cubiertos pulidos, un vaso lleno de agua, una servilleta doblada cuidadosamente, esperándolo, como si nunca hubieran dudado de que vendría. «¡Familia!», Rosa llamó suavemente, y uno por uno empezaron a aparecer. Primero vino la mujer mayor de la cocina. Tenía que tener 70 años, cabello completamente blanco recogido en un moño, y ojos que brillaban con inteligencia y humor. «Soy Adela, la madre de Rosa. Bienvenido, señor Valdivia». Luego un hombre de unos 40 años con manos callosas de trabajador manual. «Santiago, el esposo de Rosa. Es un honor tenerlo aquí». Una joven de unos 20 años con bebé en brazos. «Camila, la hija de Rosa. Y esta es Lucía, su bisnieta». Otro joven de unos 17 años. «Bruno, hijo de Rosa. Gracias por venir, señor». Y finalmente, un niño pequeño de unos 6 años escondido detrás de su padre. «Tomás», Rosa dijo con ternura. «El tímido de la familia». Mateo, el niño que lo había traído, resultó ser el otro nieto, hijo de Camila. Sebastián miró a esta familia reunida y sintió algo que no había sentido en 18 años. Envidia. No envidia por su riqueza o posesiones, porque claramente no tenían mucho, sino envidia por algo mucho más precioso. Pertenencia, conexión, amor tangible que llenaba cada rincón de este pequeño departamento como una luz cálida que ningún dinero podía comprar. «Por favor, siéntese». Rosa lo guió hacia el lugar que habían preparado para él. «Espero que tenga hambre. Mamá ha estado cocinando todo el día». Sebastián se sentó en la silla de madera simple y miró el plato frente a él. Era de cerámica barata, con un pequeño chip en el borde. Probablemente costaba menos de lo que él gastaba en propinas en un solo día. Y sin embargo, cuando Adela comenzó a servir la comida, asado perfectamente cocinado, empanadas doradas, ensaladas frescas, pan casero que todavía estaba tibio, Sebastián se dio cuenta de que estaba presenciando un tipo de riqueza que había olvidado que existía. «Señor Valdivia», Adela dijo mientras le servía una porción generosa. «Rosa nos contó que es un hombre de negocios muy exitoso. Debe tener historias fascinantes». Sebastián no sabía qué decir. Normalmente, en las raras ocasiones cuando cenaba con otros, hablaba de sus proyectos, sus adquisiciones, sus victorias. Pero aquí, rodeado de esta familia que tenía tan poco materialmente, pero parecía tan rico en todo lo demás, sus logros empresariales se sentían vacíos y sin sentido. «No sé si fascinantes», finalmente respondió. «Construyo edificios. Es solo trabajo». «¿Solo trabajo?». Santiago se inclinó hacia adelante con interés genuino. «Yo trabajo en construcción, señor Valdivia. Sé cuánto esfuerzo se requiere para levantar un solo edificio. No puedo imaginar construir imperios enteros. Es diferente cuando lo haces desde una oficina», Sebastián dijo, y había una amargura en su voz que sorprendió incluso a él mismo. «No es lo mismo que trabajar con tus manos, crear algo real. Yo solo muevo números, firmo papeles, decido qué proyecto es más rentable. No es verdadera creación».
Se hizo un silencio en la mesa, y Sebastián se dio cuenta de que acababa de revelar más sobre sí mismo en 30 segundos que lo que había revelado a cualquiera en años. Rosa lo miró con esa comprensión profunda que tenía. ¿Siempre quiso ser empresario, señor Valdivia? No. La palabra salió antes de que Sebastián pudiera detenerla. Cuando era joven, quería ser arquitecto. Quería diseñar casas hermosas para familias, lugares donde las personas pudieran crear recuerdos, donde los niños pudieran crecer felices. Pero la vida tenía otros planes. ¿Qué pasó?, preguntó Camila suavemente, meciéndose con el bebé que dormía en sus brazos. Sebastián miró a esta joven madre y vio un reflejo de lo que Elena había sido una vez, joven, esperanzada, sosteniendo a su bebé como si fuera el tesoro más grande del mundo. Y antes de que pudiera detenerlo, todo salió derramándose. Tenía una familia, una esposa, una hija, Sofía. Era todo para mí. Pero yo estaba obsesionado con el éxito. Pensaba que si ganaba suficiente dinero, si construía suficiente seguridad financiera, podría darles todo. Así que trabajaba todo el tiempo. Perdí cumpleaños, perdí recitales, perdí 1000 pequeños momentos que pensaba que podría recuperar después. Su voz se quebró. Y entonces un día, Elena empacó sus maletas. Me dijo que había elegido el dinero sobre ellas. Y tenía razón, completamente razón. Cuando tuve que elegir entre un contrato importante y el cumpleaños de 7 años de mi hija, elegí el contrato. Pensé que siempre habría más cumpleaños, pero ese fue el último que me invitaron. Lágrimas comenzaron a caer por su rostro, y Sebastián ni siquiera intentó detenerlas. Aquí, en este pequeño departamento con esta familia de extraños, las paredes que había construido durante 18 años se estaban desmoronando. Sofía tiene 25 años ahora, continuó. Vive en España, está casada, tiene su propia vida. Y yo ni siquiera sé cómo es. No he hablado con ella en 11 años. Intenté al principio, pero cada llamada era incómoda. Cada visita era forzada. Eventualmente, ambos dejamos de intentar. Y ahora tengo $900 millones, y ni una sola persona en el mundo que me extrañaría si desapareciera mañana. El silencio que siguió fue roto por un sonido inesperado. Adela, la abuela de 70 años, estaba llorando. Se levantó de su silla, caminó alrededor de la mesa, y antes de que Sebastián supiera qué estaba pasando, esta mujer que apenas conocía lo envolvió en un abrazo. «Hijo», susurró en su oído, «todos cometemos errores, pero nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Y entonces, rodeado por esta familia de extraños en este pequeño departamento en Villa Soldati, Sebastián Valdivia, el magnate inmobiliario de $900 millones, se derrumbó completamente. Sollozó en el hombro de esta abuela que no conocía, liberando años de dolor, soledad y arrepentimiento que había mantenido encerrados detrás de una fachada de éxito y arrogancia. Rosa se unió al abrazo, luego Santiago, luego Camila con su bebé, luego los niños. Todos ellos, esta familia hermosa y amorosa, lo envolvieron en un abrazo colectivo que era más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Cuando finalmente se calmó, avergonzado por su colapso emocional, encontró que no había juicio en los ojos de nadie. Solo compasión, comprensión y aceptación. «Coman», Adela finalmente dijo, regresando a su silla. «La comida está mejor caliente». Y así, de alguna manera, la cena continuó. Pero ahora era diferente. Ahora Sebastián no era el señor rico que había venido a visitarlos. Era solo un hombre roto que necesitaba sanación, un hombre que había perdido su camino y estaba buscando encontrarlo nuevamente. Mientras comían, la familia compartió historias. Mateo contó sobre su equipo de fútbol. Bruno habló sobre su sueño de estudiar ingeniería, aunque no tenían dinero para la universidad. Camila explicó cómo había sido ser madre soltera a los 19. Santiago compartió cómo había conocido a Rosa cuando ambos trabajaban limpiando un edificio de oficinas, cómo se habían enamorado sobre trapeadores y cubetas. Y Rosa finalmente contó su propia historia de pérdida. «Tuve otro hijo», dijo suavemente. «Andrés. Era mi primogénito, antes de Camila y Bruno. Era brillante, gentil, lleno de vida. Tenía 12 años cuando enfermó. Leucemia». Su voz se quebró, pero continuó.
No teníamos dinero para el tratamiento completo que necesitaba. Hicimos todo lo que pudimos. Vendimos todo. Pedimos prestado. Pero no fue suficiente. Murió 2 días antes de Navidad, hace 20 años. Tenía 13 años. Lágrimas caían libremente por su rostro. Durante años, odiaba la Navidad. Odiaba la felicidad de otros. Odiaba que el mundo continuara cuando mi hijo había muerto. Me volví amarga, cerrada. Casi pierdo a mi familia porque no podía dejar ir mi dolor. Miró a Sebastián directamente. Pero mi madre me enseñó algo. Me dijo que el dolor que no transformas, lo transmites. Que podía elegir dejar que la pérdida de Andrés me destruyera. O podía honrar su memoria viviendo la vida que él nunca pudo vivir. Amando más fuerte. Dando más generosamente. Abriendo mi corazón, incluso cuando dolía. Por eso invité a usted a cenar, señor Valdivia. Rosa continuó. No fue lástima, fue reconocimiento. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo había llevado durante años. Y pensé que tal vez, solo tal vez, compartir nuestra mesa podría ayudarlo como mi familia me ayudó a mí. Sebastián estaba llorando otra vez, pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de gratitud, lágrimas de comprensión, lágrimas de algo que se sentía peligrosamente como esperanza. No sé cómo arreglar lo que rompí, admitió. Han pasado tantos años. Sofía probablemente ni siquiera quiere escuchar de mí. ¿Lo ha intentado?, preguntó Adela. ¿Realmente lo ha intentado? ¿O asumió que era demasiado tarde y se rindió antes de empezar? Sebastián se quedó en silencio. Porque tenía razón. Había asumido que era demasiado tarde. Había usado su orgullo herido como excusa para no enfrentar su miedo al rechazo. Mi hija está casada, dijo finalmente. Ni siquiera fui invitado a su boda. ¿Qué le digo? Hola, sé que te abandoné durante años, pero ahora quiero ser parte de tu vida. Dice la verdad. Santiago respondió simplemente. Dice exactamente eso. Dice que cometió errores. Dice que lo siente. Dice que la ama y que aunque sea demasiado tarde para recuperar lo que perdió, le gustaría intentar construir algo nuevo. Tal vez no será lo mismo. Tal vez nunca será padre e hija como antes. Pero tal vez con tiempo y esfuerzo pueden ser algo nuevo, algo diferente pero igualmente valioso. ¿Y si ella dice que no? Sebastián susurró su miedo más profundo. Entonces al menos lo intentó. Rosa dijo suavemente. Al menos ella sabrá qué importa para usted, que no la olvidó, que el padre que perdió todavía la ama, aunque no supiera cómo mostrarlo. Sebastián miró a esta familia extraordinaria que lo había acogido como si fuera uno de ellos. Pensó en todo lo que tenía, todo lo que había acumulado, y se dio cuenta de que nada de eso importaba tanto como lo que ellos tenían. Conexión real, amor incondicional, la capacidad de ser vulnerables unos con otros. «¿Puedo preguntarles algo?», dijo después de un momento. «Por supuesto». Rosa asintió. «¿Por qué? ¿Por qué ser tan amables con alguien como yo? Fui terrible con usted ayer. Dije cosas horribles. Y aún así, mantuvo un lugar en su mesa para mí. ¿Por qué?». Rosa sonrió, y había una sabiduría en sus ojos que trascendía su educación formal o estatus económico. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad, señor Valdivia. Porque nadie es solo sus peores momentos. Y porque, a veces, la persona que más necesita bondad es la que actúa como si menos la mereciera». Las palabras golpearon a Sebastián como un martillo. Durante años, había actuado como si no necesitara a nadie. Había rechazado cualquier oferta de amistad o conexión. Había sido cruel, distante, arrogante. Todo porque tenía miedo de ser vulnerable. Miedo de que si dejaba que alguien se acercara, lo lastimarían como Elena y Sofía lo habían lastimado al irse. Pero ahora, sentado en esta mesa con esta familia hermosa, se daba cuenta de que él había sido quien se había lastimado más. Al cerrar su corazón al dolor, también lo había cerrado al amor, a la alegría, a la conexión humana que daba sentido a la vida. Después de la cena, jugaron un juego de mesa viejo y desgastado. Sebastián no podía recordar la última vez que había jugado un juego. Probablemente cuando Sofía era pequeña. Los niños hicieron trampa descaradamente. Todos se rieron cuando Santiago intentó hacer drama sobre perder, y por un momento, Sebastián se permitió simplemente ser. No el magnate, no el millonario. Solo un hombre compartiendo una noche con amigos. Cuando llegó la medianoche,
Salieron al balcón pequeño del departamento para ver los fuegos artificiales que explotaban sobre la ciudad. Sebastián estaba parado allí, con Mateo agarrado de una mano y Tomás de la otra, viendo las luces iluminar el cielo, y sintió algo que no había sentido en 18 años. Sintió que pertenecía a algún lugar. «Feliz Navidad, señor Valdivia», Rosa dijo suavemente a su lado. «Feliz Navidad», respondió, y por primera vez en casi 2 décadas, realmente lo sentía. Cuando finalmente fue hora de irse, cerca de las 2 de la mañana, Sebastián no quería partir. Se despidió de cada miembro de la familia y cada uno le dio un abrazo que sentía genuino y sin pretensiones. En la puerta, Rosa le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. «Esto es para usted», dijo. «No es mucho, pero quería que tuviera algo». Sebastián desenvolvió el paquete y encontró un marco simple de madera con una foto. Era de todos ellos en la mesa esa noche, tomada por Camila con su teléfono cuando Sebastián no estaba mirando. En la foto estaba riendo, rodeado por la familia, y la expresión en su rostro era algo que no había visto en años. Felicidad genuina. «Gracias», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas otra vez. «Gracias por esto, por todo». «No nos agradezca», Rosa sonrió. «Solo prométame una cosa, lo que sea. Llame a su hija, mañana. No espere más. La vida es demasiado corta y el arrepentimiento demasiado pesado para cargar». Sebastián asintió, incapaz de hablar alrededor del nudo en su garganta. Mientras bajaba las escaleras de metal y caminaba por la calle para conseguir un taxi, Sebastián agarraba el marco como si fuera el tesoro más precioso del mundo, porque en cierto sentido, lo era. De regreso en su penthouse de lujo, colocó el marco en su escritorio. Miró la foto durante largo rato, estudiando la felicidad en su propio rostro, recordando cómo se había sentido estar rodeado por amor y aceptación sin condiciones. Y entonces, antes de que pudiera convencerse de lo contrario, sacó su teléfono. Tenía el número de Sofía guardado. Nunca lo había borrado, aunque hacía años que no lo usaba. Su dedo flotaba sobre el botón de llamada. Eran las 4 de la mañana en Buenos Aires, lo que significaba que serían las 8 de la mañana en Madrid. Navidad. Sofía probablemente estaría despertándose con su esposo, tal vez abriendo regalos, tal vez planeando el día. ¿Querría escuchar de él? Después de todos estos años de silencio, Sebastián pensó en lo que Rosa había dicho. Dice la verdad. Dice que cometió errores. Dice que lo siente. Respiró profundamente y presionó el botón de llamada. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sebastián casi colgó, pánico creciendo en su pecho. Y entonces, una voz. Una voz que no había escuchado en 11 años, pero que reconocería en cualquier lugar. «¿Hola? ¿Sofía?» Su voz se quebró. «Soy yo. Soy tu padre». Silencio. Un silencio tan largo y doloroso que Sebastián estaba seguro de que ella colgaría. «Papá», finalmente susurró Sofía, y él podía escuchar las lágrimas en su voz. «Papá, ¿eres tú?» «Sí, mi amor, soy yo. Y yo siento tanto, Sofía. Siento mucho todos los años que perdí, todas las llamadas que no hice, todos los momentos que me perdí. Sé que probablemente es demasiado tarde. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo este tiempo, pero estaba pensando, tal vez podríamos intentar, tal vez podríamos empezar de nuevo, no como éramos antes, porque no puedo recuperar eso, pero como algo nuevo, como padre e hija aprendiendo a conocerse otra vez. ¿Crees que sería posible?» Más silencio. Y entonces, un sollozo. «Papá, he estado esperando esta llamada durante 11 años. Pensé que nunca llegaría. Pensé que te había perdido para siempre». Y entonces, Sebastián estaba llorando también. Ambos llorando a través de miles de kilómetros de distancia, liberando años de dolor y anhelo, y amor reprimido. «Nunca me perdiste», Sebastián dijo entre lágrimas. «Yo me perdí a mí mismo, pero creo que finalmente me encontré otra vez. O al menos, alguien me ayudó a empezar a buscar». «¿Quién?», preguntó Sofía. «Una familia extraordinaria que me enseñó que la riqueza real no se cuenta en dinero. Me enseñaron que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y me ayudaron a tener el coraje para hacer esta llamada». Hablaron durante 3 horas. Sofía le contó sobre su vida,
su esposo Marco, su trabajo como maestra. Le contó sobre su boda, sobre todos los momentos cuando había mirado hacia la entrada esperando que él apareciera de todas formas, incluso sin invitación. Le contó sobre cómo había llorado cuando él no vino, pero también cómo eventualmente había hecho las paces con su ausencia. Y Sebastián le contó sobre su noche en Villa Soldati, sobre Rosa y su familia, sobre cómo una simple invitación a cenar había roto paredes que había pasado 18 años construyendo. Suena como gente increíble, Sofía dijo. Me gustaría conocerlos algún día. Ven a Buenos Aires. Sebastián respondió impulsivamente. Tú y Marco, vengan para Año Nuevo. Nos quedaremos aquí y tal vez podamos empezar a reconstruir lo que perdimos. Despacito, sin presiones, solo intentando. ¿De verdad? La esperanza en la voz de Sofía hizo que el corazón de Sebastián doliera. De verdad. Y Sofía, hay algo más, algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Hay alguna posibilidad, alguna pequeña posibilidad de que tal vez algún día tu mamá también esté dispuesta a hablar conmigo? No estoy pidiendo que volvamos a estar juntos. Eso terminó, y lo sé, pero me gustaría disculparme con ella. Adecuadamente, sin excusas. Y tal vez si ambos estamos de acuerdo, podríamos encontrar una forma de ser una familia extendida, diferente de lo que éramos, pero familia de todas formas. Sofía se quedó en silencio por un momento. Mamá se casó de nuevo hace 5 años. Está feliz, pero ella todavía te menciona a veces. Todavía guarda fotos de cuando éramos familia. Creo que nunca dejó de esperar que encontraras tu camino de regreso. Puedo preguntarle. No prometo nada, pero puedo preguntar. Eso es todo lo que pido. Sebastián dijo. Una oportunidad. Una oportunidad de hacerlo bien esta vez. Cuando finalmente colgaron, con planes firmes de que Sofía y Marco vendrían en una semana, Sebastián se sentó en su silla mirando el amanecer sobre Buenos Aires. La ciudad estaba tranquila, recuperándose de las celebraciones navideñas. Todo se veía diferente ahora, como si alguien hubiera ajustado el enfoque y de repente pudiera ver detalles que antes se había perdido. Miró la foto que Rosa le había dado. Miró al hombre feliz en esa imagen, rodeado por amor y aceptación. Y se dio cuenta de que ese hombre era quien realmente era debajo de todas las capas de protección y arrogancia. Ese era el Sebastián que Elena había amado. Ese era el padre que Sofía recordaba. Y tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para ser ese hombre otra vez. Al día siguiente, Sebastián hizo algo que no había hecho en 18 años. En lugar de ir a su oficina, fue a Villa Soldati. Cuando tocó la puerta del departamento en la calle Varela 847, fue Mateo quien abrió. «Señor Sebastián, volvió». Rosa apareció detrás de él, sorprendida y claramente conmovida. «Señor Valdivia, no esperábamos verlo tan pronto». «Por favor», Sebastián dijo suavemente. «Llámeme Sebastián». Y vine a agradecerle. Llamé a mi hija anoche. Después de 11 años de silencio, finalmente llamé. Y ella quiere verme. Está viniendo la próxima semana. La expresión en el rostro de Rosa fue de pura alegría. Eso es maravilloso. Estoy tan feliz por usted. Es gracias a usted, Sebastián insistió. Usted me mostró algo que había olvidado que existía. Me recordó quién solía ser, y me dio el coraje para intentar serlo otra vez. Sebastián respiró profundamente. Y por eso tengo una propuesta, si están dispuestos a escuchar. Los invitó a todos al penthouse al día siguiente. Cuando llegaron claramente incómodos en su ambiente lujoso tan diferente de su hogar humilde, Sebastián les mostró algo. «Este es un edificio que acabamos de comprar», explicó, mostrando planos en su mesa. 200 departamentos. Iba a ser otro proyecto de lujo. Pero quiero cambiar eso. Les explicó su nueva visión. Departamentos asequibles para familias trabajadoras. No caridad, sino viviendas dignas a precios justos. Con un programa especial para becas universitarias para los hijos de residentes. Con espacios comunitarios donde las familias pudieran reunirse, como lo hacían en Villa Soldati. Y Rosa se giró hacia ella. Me gustaría contratarla, no como mi empleada doméstica, sino como directora del programa comunitario. Usted entiende lo que estas familias necesitan porque ha vivido sus luchas. Sabe cómo crear comunidad porque ha sido parte de una.
Sería el trabajo perfecto para usted si está interesada. Rosa se quedó sin palabras, lágrimas corriendo por su rostro. Santiago la abrazó, también llorando. ¿Por qué está haciendo esto? Finalmente preguntó. ¿Por qué cambiar todo su modelo de negocios? Porque me recordaron para qué entré en este negocio originalmente. Sebastián respondió. Quería construir hogares para familias. En algún lugar del camino olvidé eso. Me enfoqué en ganancias y perdí de vista el propósito. Ustedes me ayudaron a recordarlo. Esto no es caridad. Es lo que siempre debí estar haciendo. Pero Sebastián no se detuvo ahí. Durante los meses siguientes, transformó su enfoque empresarial completo. Convirtió 3 de sus edificios de lujo en proyectos de vivienda mixta, combinando departamentos de mercado con viviendas asequibles. Estableció un programa de becas universitarias para jóvenes como Bruno que tenían talento pero no recursos. Comenzó a trabajar con organizaciones locales para crear empleos dentro de las comunidades que había ignorado durante años. Y lo más importante, comenzó a aparecer. No como el CEO distante tomando decisiones desde una torre de marfil, sino como un hombre comprometido con hacer una diferencia real. Visitaba los edificios regularmente, conocía a los residentes por nombre, asistía a reuniones comunitarias, escuchaba preocupaciones y trabajaba para resolverlas. Cuando Sofía y Marco llegaron una semana después de Navidad, Sebastián los llevó directamente a conocer a Rosa y su familia. Ver a su hija interactuar con las personas que habían salvado su alma fue uno de los momentos más emotivos de su vida. «Papá», Sofía le dijo esa noche mientras cenaban solos, «esto es increíble. Esto es lo que siempre dijiste que querías hacer cuando yo era pequeña. ¿Te acuerdas? Solías dibujar casas para mí, y decías que algún día construirías lugares donde las familias pudieran ser felices. Me acuerdo». Sebastián sonrió con tristeza. «Y luego olvidé. Dejé que la ambición me consumiera. Pero tu amiga Rosa», él ya llamaba así a Rosa, «me ayudó a recordar». Durante la visita de 2 semanas de Sofía y Marco, Sebastián vio a su hija con ojos nuevos. Era una mujer increíble, inteligente, compasiva, fuerte. Y se parecía tanto a Elena, que a veces le dolía mirarla. Pero era un dolor bueno, un recordatorio de que había creado algo hermoso incluso cuando no había sido el mejor padre. En la última noche antes de que regresaran a Madrid, Sofía le dio una noticia que lo dejó sin aliento. «Papá», dijo, tomando su mano, «hay algo que necesito decirte. Algo que quería esperar hasta estar segura de que realmente habías cambiado antes de compartirlo». «¿Qué es?» «Estoy embarazada. 3 meses. Vas a ser abuelo». Sebastián se quedó completamente inmóvil. Abuelo. Iba a ser abuelo. Tendría una segunda oportunidad. No para ser padre otra vez. Ese barco había navegado. Pero para estar presente de una manera que no había estado para Sofía. «¿De verdad?», susurró. «¿De verdad?». Sofía sonrió a través de las lágrimas. «Y papá, me gustaría que estuvieras involucrado, no de la manera superficial de enviar regalos caros, sino realmente involucrado, llamadas de video, visitas, contándole historias a mi bebé sobre su abuelo. ¿Crees que puedes hacer eso?» «Sí», Sebastián prometió, con más certeza de la que había sentido sobre cualquier cosa en años. «Estaré allí, para cada momento que me permitas. Lo prometo». Y cumplió esa promesa. Durante los meses siguientes, Sebastián voló a Madrid cada 3 semanas. No se quedaba en hoteles de lujo. Se quedaba en el apartamento de Sofía y Marco, durmiendo en su sofá-cama, preparando desayuno, yendo con ellos a las citas del doctor, armando muebles de bebé. También logró algo que parecía imposible. Elena, su exesposa, accedió a reunirse con él. Fue incómodo al principio, lleno de años de dolor no resuelto. Pero Sebastián no intentó justificarse o explicar. Simplemente se disculpó. Sincera y completamente, admitió todos sus errores sin excusas. «Lo arruiné todo», le dijo. «Tenía todo lo que importaba y lo tiré por perseguir cosas que no importaban. Y siento mucho, Elena. Siento mucho haberte lastimado, haberte fallado, fallarte a Sofía. Si pudiera regresar y hacerlo diferente, lo haría en un instante. Pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es disculparme y tratar de ser mejor ahora». Elena lloró. Luego lo abrazó, y aunque nunca volverían a estar juntos, encontraron una forma de ser amigos, de ser la familia extendida que Sofía necesitaba.
6 meses después de aquella Nochebuena que cambió todo, nació el bebé de Sofía, una niña. La llamaron Emma Rosa, el segundo nombre en honor a la mujer que había salvado a su abuelo. Sebastián estaba en la sala de espera del hospital en Madrid cuando Marcos salió para darle la noticia. Es una niña. Madre e hija están bien, y Sofía quiere que seas el primero en conocerla. Cuando Sebastián entró a la habitación y vio a su hija sosteniendo a su propia hija, algo en su pecho se rompió completamente y se reensambló en una configuración nueva. Esto era lo que importaba. Esto era riqueza real. Conexión. Familia. Amor. Sofía puso a Emma en los brazos de Sebastián, y él miró a este pequeño ser humano, este milagro, y supo con certeza absoluta que nunca volvería a priorizar mal las cosas. Este bebé, esta familia, estas relaciones eran su verdadero legado. No los edificios que construyó, no el dinero que acumuló, sino el amor que finalmente había aprendido a dar y recibir. «Hola, Emma Rosa», susurró. «Soy tu abuelo, y te prometo que siempre estaré aquí para ti. Prometo aprender de los errores que cometí con tu mamá. Prometo que sabrás cuánto te amo, cada día, en cada forma posible». 1 año después de aquella Navidad en Villa Soldati, Sebastián organizó una celebración, pero no en su penthouse de lujo, en el primer edificio de su nuevo proyecto de vivienda comunitaria que acababa de completarse. Rosa y su familia estaban allí, por supuesto. Rosa ahora dirigía un programa que había crecido más allá de cualquier expectativa, conectando familias, creando oportunidades, construyendo comunidad. Bruno había recibido una beca completa y estaba estudiando ingeniería. Camila estaba tomando clases nocturnas para terminar su educación. Santiago había sido promovido a supervisor en su trabajo de construcción. Pero también estaban allí cientos de otras familias. Familias que ahora tenían hogares dignos a precios que podían pagar. Niños que tenían acceso a becas educativas. Padres que tenían empleos estables y esperanza para el futuro. Y estaban Sofía, Marco y Emma, que habían volado desde Madrid para esta ocasión especial. Elena también vino, con su nuevo esposo, y ver a todos juntos, una familia reconstruida de manera diferente pero igualmente válida, hizo que el corazón de Sebastián se sintiera lleno de una manera que el dinero nunca había logrado. Durante el evento, le pidieron a Sebastián que dijera algunas palabras. Se paró frente al micrófono, mirando todas estas caras, todas estas vidas que se habían entrelazado con la suya, y sintió una gratitud tan profunda que casi no podía respirar. Hace 1 año, comenzó, su voz temblando con emoción. Estaba parado en mi penthouse de lujo, completamente solo en Nochebuena, convencido de que el éxito se medía en números de cuentas bancarias. Tenía $900 millones y ni una sola persona en el mundo que realmente me conociera o se preocupara por mí. Y entonces una mujer extraordinaria me invitó a cenar con su familia. Rosa Méndez vio algo en mí que yo había olvidado que existía. Vio al hombre que solía ser antes de que la ambición me consumiera, y me ofreció algo que ningún dinero podía comprar. Una segunda oportunidad. Miró directamente a Rosa, que estaba llorando en la primera fila. Rosa, usted me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero sino en relaciones. Que el éxito real no se mide en edificios construidos sino en vidas tocadas. Que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en la persona que estabas destinado a ser. Gracias a usted, hablé con mi hija por primera vez en 11 años. Gracias a usted, ahora tengo una relación con mi nieta. Gracias a usted, finalmente estoy construyendo lo que siempre quise construir. Hogares donde las familias pueden ser felices. Se giró hacia la multitud. Este edificio no es solo estructura, es promesa. Promesa de que todos merecen un lugar digno para vivir. Promesa de que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son mutuamente excluyentes. Promesa de que cuando elegimos ver la humanidad en todos, cuando elegimos usar nuestros recursos para elevar en lugar de separar, podemos crear algo verdaderamente hermoso. Así que gracias. Gracias a Rosa y su familia por enseñarme lo que realmente importa. Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de ser parte de esta comunidad. Y gracias a mi hija Sofía por darme otra oportunidad de ser el padre que debía haber sido desde el principio. La ovación que siguió fue ensordecedora.
Pero lo que más conmovió a Sebastián fue ver a Rosa subir al escenario y abrazarlo. No como empleado y jefe, sino como amigos, como familia. «Estoy orgullosa de usted», Rosa le susurró al oído. Andrés estaría orgulloso también. Habría amado ver cómo su ejemplo ayudó a salvar a alguien más. Esa noche, después de que terminó la celebración, Sebastián caminó por el nuevo edificio. Podía escuchar risas desde los departamentos, niños jugando, familias cenando juntas, el sonido de vida, de comunidad, de esperanza. Se detuvo frente a una placa que había instalado en el lobby. Decía, «Edificio Andrés», en memoria de un niño cuya vida nos recuerda que el amor trasciende la pérdida, y que cada vida, sin importar cuán breve, puede cambiar el mundo. Rosa había llorado cuando vio la placa. Había llorado y abrazado a Sebastián y le había agradecido por honrar a su hijo de esta manera. Y Sebastián había llorado también, porque finalmente entendía lo que ella había intentado enseñarle desde el principio, que el dolor que transformas se convierte en propósito, que la pérdida que honras se convierte en legado. Subió al penthouse esa noche, pero ya no se sentía como una prisión. Se sentía simplemente como un lugar donde dormía. Su verdadero hogar ahora era más grande que cualquier edificio. Eran las relaciones que había construido, las conexiones que había formado, la familia que había recuperado y la nueva familia que había encontrado. Antes de dormir, revisó su teléfono. Había un mensaje de Sofía con una foto de Emma dormida, su pequeña mano agarrando el dedo de su abuelo. El mensaje decía, «Emma preguntó por su abuelo hoy». Bueno, no con palabras todavía, pero cuando le mostramos tu foto, sonrió. «Te ama, papá. Como yo. Siempre». Sebastián miró la foto durante largo rato. Esta imagen de amor puro e incondicional. Y supo que había finalmente encontrado lo que había estado buscando toda su vida. No éxito, no riqueza. No poder, amor, conexión, propósito, familia. Y todo había comenzado con una simple invitación a cenar en Navidad. Una invitación que fácilmente podría haber rechazado. Una invitación que una mujer valiente había extendido incluso después de que él fuera cruel con ella. Sebastián pensó en cómo había sido su vida hace apenas un año. Pensó en el hombre amargado y solitario que había sido, y se maravilló de cuánto podía cambiar una persona cuando finalmente se permitía ser vulnerable, cuando finalmente se permitía necesitar a otros, cuando finalmente se permitía amar y ser amado. 2 años después, Sebastián estaba parado en el aeropuerto de Buenos Aires, esperando a que llegara un vuelo especial desde Madrid. Sofía y Marcos se estaban mudando de regreso a Argentina, permanentemente. Emma necesita conocer a su familia extendida, Sofía había explicado cuando anunció la decisión. Y Marco consiguió una oferta de trabajo increíble aquí. Pero honestamente, papá, la razón principal es que queremos que estés en la vida de Emma todos los días, no solo en visitas ocasionales. Queremos que crezcas junto con ella. Cuando salieron de la terminal, Emma, ahora de 2 años, corrió hacia Sebastián gritando, «¡Abuelo!». Sus pequeños brazos lo envolvieron y él la levantó, girándola, ambos riendo. «Te extrañé, mi amor», le dijo. «Yo también, abuelo. ¿Vamos a ver a abuela Rosa?» Porque así era como Emma llamaba a Rosa ahora, abuela Rosa. Porque de alguna manera, de la manera mágica en que los niños entienden el amor sin las complicaciones de los adultos, Emma había adoptado a toda la familia Méndez como su propia familia extendida. Ese fin de semana organizaron una comida en Villa Soldati, en el mismo departamento donde todo había comenzado 2 años atrás. Pero ahora el grupo era más grande. Estaban Rosa y su familia, por supuesto, pero también estaban Sofía, Marco y Emma, Elena y su nuevo esposo Fernando, quien resultó ser un hombre maravilloso que amaba a Sofía como si fuera su propia hija. Estaban algunos de los residentes del edificio Andrés que se habían convertido en amigos cercanos. Y estaba un invitado especial que Sebastián había invitado personalmente, David Chen, el ingeniero que había venido a confesarle a Valentina que había mentido en los textos base. Sebastián había leído sobre ese caso y había quedado profundamente conmovido por la historia de Chen encontrando su honor. Había contactado a Chen y los dos habían formado una amistad improbable. 2 hombres que habían tomado decisiones incorrectas y estaban trabajando duro para redimirse. La mesa estaba más apretada que nunca.
Habían tenido que traer sillas extras de los vecinos. Los platos todavía no hacían juego, pero la comida era abundante, las risas eran constantes, y el amor era palpable en cada rincón del pequeño departamento. Emma estaba sentada en el regazo de Adela, la bisabuela honoraria, escuchando historias sobre los viejos tiempos. Mateo y Tomás le estaban enseñando a jugar un juego de cartas, aunque ella era demasiado pequeña para entender las reglas. Camila estaba mostrándole a Sofía fotos de bebé de su segundo hijo, comparando notas sobre maternidad. Los hombres discutían sobre fútbol con la pasión que solo los argentinos pueden tener por el deporte. Y Sebastián se sentó allí, rodeado por este caos hermoso y ruidoso, y sintió una paz tan profunda que casi lo abrumaba. ¿En qué piensas? Rosa se sentó a su lado, pasándole una empanada casera. Estoy pensando en cómo es posible que un solo acto de bondad pueda cambiar todo. Cómo una simple invitación a cenar puede desencadenar una transformación que afecta no solo una vida, sino docenas de vidas. No fue la invitación. Rosa corrigió gentilmente. Fue tu elección de aceptarla, tu elección de ser vulnerable, tu elección de cambiar. Yo solo abrí una puerta. Tú eres quien decidió caminar a través de ella. Pero casi no la crucé, Sebastián admitió. Casi dejé que mi orgullo y mi miedo me mantuvieran en esa prisión de soledad. Si no hubiera venido esa noche, pero sí viniste. Rosa le dio unas palmaditas en la mano. Y míranos ahora. Mira esta familia hermosa que hemos construido juntos. No por sangre, sino por elección, por amor, por compromiso mutuo de estar presentes unos para otros. Sebastián miró alrededor de la mesa. Miró a su hija sosteniendo a su nieta. Miró a su ex esposa, riéndose con su nuevo esposo. Miró a esta familia extraordinaria de Villa Soldati, que lo había acogido cuando no tenía a nadie. Miró a los amigos que había hecho a través de su trabajo transformado. Y se dio cuenta de que Rosa tenía razón. Esto no era familia por accidente o por sangre. Esto era familia por elección. El tipo de familia más fuerte que existe. Rosa, dijo suavemente, hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo. ¿Qué? ¿Por qué realmente me invitaste esa Nochebuena? Sé que dijiste que no era lástima. Sé que dijiste que reconociste dolor en mí. Pero debe haber más. Habías trabajado para mí solo 3 semanas. Fui terrible contigo desde el primer día. ¿Por qué arriesgarte a invitar a alguien como yo a tu hogar? Rosa se quedó en silencio por un momento, reuniendo sus pensamientos. Finalmente habló, y su voz estaba cargada de emoción. Porque el día antes de Navidad, encontré una foto en su escritorio. Estaba boca abajo, como si la hubiera volteado para no tener que verla. Pero cuando la levanté para limpiar debajo, vi la imagen. Era de usted con una mujer hermosa y una niña pequeña, todos sonriendo, todos claramente felices. Y escribí en el reverso, en su letra, lo que perdí, lo que maté con mi ambición. Sebastián sintió lágrimas instantáneas formándose en sus ojos. Había olvidado completamente esa foto. Había sido de uno de los últimos días felices antes de que todo se desmoronara. Cuando vi esa foto, Rosa continuó, y leí esas palabras entendí. Entendí que su crueldad no era quien realmente era. Era armadura, protección contra el dolor de recordar lo que había perdido. Y pensé en Andrés. Pensé en cómo después de que murió, yo también me volví cruel. Alejé a mi familia. Rechacé amor porque dolía demasiado abrirme al riesgo de más pérdida. Y entonces pensé, ¿qué habría pasado si nadie me hubiera tendido la mano durante ese tiempo oscuro? ¿Qué habría pasado si mi madre no hubiera insistido en mantenerme conectada? ¿Qué habría pasado si mi familia no hubiera persistido en amarme incluso cuando yo no era muy amable? Habría terminado completamente sola. Habría perdido todo lo que me quedaba. No quería eso para usted, señor Valdivia. Perdón, Sebastián. No quería que perdiera lo único que realmente importa, porque estaba demasiado asustado para intentar recuperarlo. Así que decidí tomar el riesgo. Decidí invitarlo. Y si me rechazaba, bueno, al menos lo habría intentado. Sebastián no podía hablar alrededor del nudo en su garganta. En cambio, hizo lo que había aprendido a hacer durante los últimos 2 años. Dejó que sus acciones hablaran. Abrazó a Rosa, esta mujer extraordinaria que había visto valor en él cuando ni siquiera podía verse a sí mismo, y la sostuvo mientras ambos lloraban. Gracias.
Finalmente susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por ver más allá de mi peor versión. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor. No me lo agradezcas a mí. Rosa se apartó, secándose las lágrimas. Agradécele a Andrés. Él me enseñó que cada vida importa, que cada persona merece amor, y que a veces la bondad más importante es la que extendemos a quienes menos la merecen, porque esos son quienes más la necesitan. En ese momento, Emma se escapó del regazo de Adela y corrió hacia Sebastián y Rosa, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de las piernas de ambos. ¡Abuelo! ¡Abuela Rosa! ¿Juegan conmigo? Y así, con una niña de 2 años como intermediaria, la conversación cambió de lágrimas a risas. Emma los arrastró a ambos al centro de la sala donde Mateo y Tomás habían construido una torre elaborada con bloques que habían traído. Y durante la siguiente hora, este exitoso magnate inmobiliario y esta mujer que había comenzado como su empleada doméstica jugaron bloques con niños, riéndose cuando la torre se derrumbaba, construyéndola de nuevo, creando memorias que durarían toda una vida. Más tarde esa noche, después de que la comida había terminado y todos estaban satisfechos y felices, Sebastián pidió atención. «Tengo un anuncio», dijo, poniéndose de pie. «Rosa, tu programa comunitario ha sido tan exitoso que quiero expandirlo. Vamos a crear la Fundación Andrés Méndez, dedicada a proporcionar viviendas asequibles, becas educativas y apoyo comunitario en toda Argentina. Y Rosa, quiero que seas la directora ejecutiva». Rosa se quedó sin aliento, su mano volando a su boca. «Sebastián, yo no tengo las calificaciones para...» «Tienes algo mejor que calificaciones formales», Sebastián la interrumpió. «Tienes experiencia vivida, tienes compasión, tienes la habilidad de ver el potencial en las personas que la sociedad ha descartado. Esas son las calificaciones que importan. Y si necesitas capacitación adicional, la proporcionaremos. Pero tú eres la persona correcta para liderar esto». Santiago abrazó a su esposa mientras ella lloraba. Los niños la rodearon, todos emocionados por el anuncio. Adela tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Pero hay más», Sebastián continuó. «Bruno, tu beca universitaria ahora incluirá una posición garantizada en mi empresa cuando te gradúes. Y Camila, si estás interesada, me gustaría patrocinar tu educación también. Lo que sea que quieras estudiar, lo haremos posible». Se giró hacia toda la familia. «Ustedes me salvaron. Me mostraron lo que realmente importa. Ahora quiero pasar el resto de mi vida pagando eso. No solo para ustedes, sino para todas las familias que necesitan lo que ustedes me dieron. Una oportunidad, esperanza, una comunidad que se preocupa». La celebración que siguió fue ruidosa, alegre y llena de amor. Pero en medio de todo, Sebastián se encontró en el balcón pequeño, mirando la ciudad, con Emma dormida en sus brazos. Sofía se unió a él, poniendo su cabeza en su hombro. «Estás pensando en mamá, ¿verdad?», preguntó suavemente. «¿Cómo lo supiste?». «Porque yo también. Estaba pensando en cómo era cuando éramos una familia, y aunque duele recordar lo que perdimos, también me hace feliz ver lo que hemos reconstruido. Es diferente, pero es hermoso de su propia manera. Tu mamá parece feliz con Fernando», Sebastián observó. «Lo es. Él es bueno con ella. La trata de la manera que merece ser tratada. Y papá, sé que es difícil, sé que todavía la amas, pero puedes amarla y también alegrarte por ella. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo». «Sabias palabras de mi hija sabia». Sebastián besó su frente. «Las aprendí de mi padre». Sofía sonrió. «El padre en quien te has convertido, no el padre que eras. El padre que hace lo correcto incluso cuando duele. El padre que pone el bienestar de otros por encima de su propio ego. Estoy orgullosa de ti, papá». Esas palabras, más que cualquier éxito empresarial o reconocimiento público, eran lo que Sebastián había estado buscando durante años. Aprobación de su hija, orgullo en sus ojos, la confirmación de que había logrado redimirse, al menos en parte, por los errores del pasado. Los años siguientes fueron un torbellino de actividad y crecimiento. La Fundación Andrés Méndez se expandió rápidamente, proporcionando viviendas asequibles y apoyo comunitario en 10 ciudades argentinas. Rosa resultó ser una directora ejecutiva extraordinaria, trayendo tanto corazón como inteligencia práctica al trabajo.
Bruno se graduó con honores y se unió a la empresa de Sebastián, trayendo ideas frescas e innovadoras sobre construcción sostenible. Camila completó su educación y se convirtió en trabajadora social, especializándose en apoyar madres solteras jóvenes. Mateo creció y se convirtió en futbolista juvenil prometedor. Tomás mostró talento artístico y Sebastián patrocinó sus clases de arte. Emma creció rodeada de amor de ambas familias, la biológica y la elegida. Para su 5º cumpleaños, insistió en que la fiesta fuera en Villa Soldati, con todos sus abuelos presentes. Ver a Elena, Fernando, Rosa y Santiago, todos trabajando juntos para crear una celebración mágica para una niña que los amaba a todos, fue un recordatorio poderoso de que la familia puede tomar muchas formas hermosas. Sebastián vendió su penthouse. Era demasiado grande, demasiado lujoso, demasiado solitario. En su lugar, compró un departamento de tamaño moderado en uno de sus propios edificios comunitarios. Vivía entre las familias que había ayudado a alojar. Conocía a sus vecinos, compartía comidas comunitarias. Era parte de algo más grande que él mismo. Sus antiguos colegas empresariales pensaban que había perdido la cabeza. ¿Por qué desperdiciar tu fortuna en proyectos de vivienda social?, le preguntaban. ¿Por qué vivir en un departamento normal cuando puedes permitirte cualquier cosa? Pero Sebastián solo sonreía. No podían entender por qué todavía medían el éxito en términos que él había dejado atrás. Todavía veían riqueza como algo que se acumula en lugar de algo que se comparte. Todavía no habían aprendido la lección que le había costado 18 años de soledad aprender, que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero, sino en relaciones, en vidas tocadas, en diferencias hechas. 5 años después de aquella Nochebuena que cambió todo, Sebastián estaba sentado en el mismo departamento en Villa Soldati, en la misma mesa donde había cenado por primera vez, rodeado por la familia Méndez y su propia familia. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba celebrando su cumpleaños, 57 años. Emma, ahora de 7 años, había insistido en hornear el pastel ella misma con ayuda de abuela Adela. Estaba torcido, la decoración era caótica, y probablemente sabía a más amor que a habilidad culinaria. Era perfecto. «Pide un deseo, abuelo», Emma insistió mientras todos cantaban feliz cumpleaños. Sebastián miró alrededor de la mesa. Miró a Rosa, quien había pasado de ser su empleada doméstica a ser una de sus amigas más cercanas y confidente. Miró a su familia extendida, todos estos rostros que habían llenado el vacío en su vida. Miró a Sofía, Marco y Emma, su familia directa que había recuperado contra todas las probabilidades. Miró a Elena y Fernando, porque sí, incluso ellos estaban allí, porque todos habían aprendido que el amor no tiene que ser posesivo para ser real. Y se dio cuenta de que no había nada que desear. Tenía todo lo que siempre había necesitado. Había encontrado lo que había estado buscando durante décadas sin saberlo. Pertenencia, propósito, amor incondicional, familia en todas sus formas hermosas y complicadas. Pero sopló las velas de todas formas, porque Emma estaba observando con expectativa. Y su deseo fue simple, que pudiera ayudar a otros a encontrar lo que él había encontrado, que pudiera ser para alguien más lo que Rosa había sido para él, que pudiera pasar adelante la bondad que había salvado su vida. «¿Qué pediste, abuelo?», Emma preguntó. «Si te lo digo, no se cumplirá». Sebastián le guiñó un ojo. «Eso es tonto», Emma se rió. «Los deseos se cumplen cuando trabajas para que se cumplan, no por magia». De la boca de los niños, Sebastián pensó. Porque tenía razón. Su vida no había cambiado por magia. Había cambiado porque Rosa había trabajado para extender bondad. Porque él había trabajado para aceptarla. Porque todos habían trabajado para construir estos puentes entre mundos diferentes. Más tarde esa noche, después de que Emma se había quedado dormida en el sofá y los adultos estaban sentados alrededor de la mesa con café y conversación suave, Rosa le preguntó a Sebastián algo que había querido preguntar durante mucho tiempo. ¿Alguna vez te arrepientes de cambiar tu vida tan radicalmente? ¿De renunciar a los lujos, al poder, a la vida que tenías? Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. No renuncié a nada, finalmente respondió. Intercambié cosas que no me estaban sirviendo por cosas que sí. Cambié soledad por comunidad. Cambié arrogancia por humildad. Cambié una prisión dorada por libertad real.
No fue sacrificio, fue liberación. Pero debes extrañar algunas cosas, Rosa presionó. Los restaurantes elegantes, los viajes lujosos, el reconocimiento social. ¿Sabes qué extraño? Sebastián sonrió. Nada, absolutamente nada, porque nada de eso me hacía feliz. Era solo distracción de cuán infeliz era realmente. Esta, gesticuló alrededor de la mesa, al departamento pequeño, a las personas que lo llenaban con amor. Esta es riqueza real. Esta es la vida que siempre quise, pero estaba demasiado cegado por ambición para verla. Santiago se inclinó hacia adelante. ¿Qué le dirías a alguien que está donde tú estabas hace 5 años? ¿Alguien que está exitoso materialmente pero vacío emocionalmente? Sebastián pensó en la pregunta. Era importante, porque sabía que había millones de personas como él había sido. Personas atrapadas en ciclos de ambición sin fin, persiguiendo más dinero, más poder, más éxito, sin darse cuenta de que estaban corriendo en una rueda hámster que nunca los llevaría a la felicidad real. Les diría, comenzó lentamente, que el éxito sin significado es solo ruido, que puedes tener todo y no tener nada al mismo tiempo, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la forma más valiente de fortaleza, que dejar entrar a las personas es arriesgado, pero el aislamiento es muerte lenta. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Pero más que nada les diría que presten atención a las invitaciones, porque a veces la salvación llega disfrazada de una simple invitación a cenar. Llega en la forma de alguien viendo tu dolor cuando has trabajado tan duro para esconderlo. Llega cuando menos lo esperas, de fuentes que nunca anticipaste. Y cuando esa invitación llega, continuó, su voz cargada de emoción. Cuando alguien te extiende bondad que no has ganado, acepta, di que sí, aunque sea aterrador. Aunque contradiga todo lo que has construido para protegerte, di que sí, porque esa una decisión, esa aceptación de bondad no merecida, puede cambiar todo. El silencio que siguió fue reverente. Todos en la mesa entendían lo que Sebastián estaba diciendo porque todos lo habían vivido de una forma u otra. Todos habían tenido momentos donde la bondad los había salvado, donde alguien había extendido una mano cuando más la necesitaban. Gracias, Sebastián. Adela finalmente habló. Su voz suave pero firme. Gracias por decir que sí a nuestra invitación. Gracias por tener el coraje de cambiar. Gracias por demostrar que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estabas destinado a ser. No, Sebastián negó con la cabeza, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Gracias a ustedes, por ver más allá de mi crueldad, por ofrecer bondad cuando no había hecho nada para merecerla. Por enseñarme que la familia no es solo sangre, sino elección. Por salvar mi vida de la manera más literal. Se levantó, su voz temblando. Si no hubieran extendido esa invitación, si no hubieran insistido incluso después de que fui terrible con Rosa, no estaría aquí hoy. Estaría solo en algún penthouse vacío. Probablemente habría bebido hasta morir o peor. Pero en cambio, estoy aquí, rodeado por familia, con propósito en mi vida, con amor en mi corazón, con mi hija de vuelta, con una nieta que me conoce y me ama. Todo eso, su voz se quebró completamente. Todo eso porque una mujer valiente decidió invitar a un extraño cruel a cenar en Navidad. Porque eligió ver humanidad en alguien que se había olvidado de su propia humanidad. Así que no me agradezcan. Nunca podré agradecerles lo suficiente por lo que me dieron. Y entonces toda la mesa estaba llorando, abrazándose. Esta familia hermosa y elegida que había sido forjada no por sangre sino por bondad, no por obligación, sino por amor genuino. Emma se despertó en el sofá, confundida por todo el llanto. ¿Por qué todos están tristes?, preguntó con voz somnolienta. No estamos tristes, mi amor. Sebastián la levantó, sosteniéndola cerca. Estamos felices. A veces las personas lloran cuando son muy felices. Eso es raro, Emma dijo, pero se acurrucó contra su abuelo, contenta. Sí, Sebastián acordó, besando su frente. Es raro, pero hermoso. Y mientras sostenía a su nieta, rodeado por la familia que lo había salvado y la familia que había recuperado, Sebastián supo con certeza absoluta que había finalmente encontrado su camino a casa. No a un lugar físico, sino a un estado de ser, a una forma de vivir donde el amor guiaba decisiones, donde la comunidad importaba más que el comercio, donde la conexión humana era el verdadero indicador de éxito. Había tomado 52 años,
18 años de soledad autoimpuesta, y una sola invitación a cenar para encontrarlo, pero lo había encontrado. Y nunca, nunca lo daría por sentado otra vez. 10 años después de aquella Nochebuena que cambió todo, Sebastián Valdivia estaba de pie en el escenario de un auditorio lleno. Pero no era un evento empresarial. Era un evento comunitario organizado por la Fundación Andrés Méndez, celebrando una década de impacto. Había números impresionantes que compartir: 15.000 familias alojadas en viviendas asequibles, 2.000 jóvenes que habían recibido becas completas para educación superior, 50 proyectos comunitarios en 20 ciudades, 500 millones de dólares invertidos en transformación social. Pero los números no eran lo que importaba. Lo que importaba eran las historias. Como María, quien había vivido en las calles con sus 3 hijos y ahora tenía un departamento estable y un trabajo de tiempo completo. Como Javier, quien había sido parte de una pandilla, pero encontró propósito en el programa de mentoría de la Fundación, y ahora era trabajador social ayudando a otros jóvenes. Como Francisca, quien había abandonado la escuela a los 14, pero recibió una segunda oportunidad, y ahora era enfermera. Historia tras historia de vidas transformadas, familias estabilizadas, esperanza restaurada, ciclos de pobreza rotos. Y todo había comenzado con una invitación a cenar. Sebastián miró hacia el público y vio rostros familiares en la primera fila. Rosa, ahora con cabello completamente gris, pero ojos que brillaban con vida y propósito. Santiago, quien había sido promovido a director de construcción y supervisaba todos los proyectos de edificación de la Fundación. Bruno, ahora ingeniero principal, innovando en construcción sostenible. Camila, directora del programa de apoyo familiar, y sus propios familiares. Sofía, quien ahora trabajaba como maestra en una de las escuelas comunitarias de la Fundación. Marco, que dirigía los programas deportivos juveniles. Emma, ahora de 12 años, quien había empezado su propio club en la escuela para recaudar fondos para la Fundación. Elena estaba allí también, con Fernando, porque a lo largo de los años habían encontrado una forma de ser familia extendida que funcionaba. No era convencional, pero era real y estaba lleno de amor. Pero había una ausencia que hacía este día agridulce. Adela había fallecido el año anterior, a los 81 años. Había vivido lo suficiente para ver todo lo que su acto de bondad había desencadenado. Sus últimas palabras a Sebastián habían sido: «Cuídalos, cuida esta familia que construimos juntos». Y Sebastián había prometido. Lo había prometido mientras sostenía la mano de esta mujer extraordinaria que había sido más madre para él en los últimos años que nadie desde que su propia madre murió décadas atrás. Quiero contarles una historia. Sebastián comenzó su discurso, su voz amplificada por el micrófono pero íntima de todas formas. Hace exactamente 10 años, yo era el hombre más rico y más miserable en Buenos Aires. Tenía todo el dinero que alguien podría querer y absolutamente nada que importara. Contó la historia otra vez, como lo había contado cientos de veces durante la última década. Pero nunca se volvía vieja, porque cada vez que la contaba, recordaba la gracia que había recibido. Recordaba cuán cerca había estado de perderlo todo que realmente importaba. Rosa Méndez me invitó a cenar con su familia en Navidad, continuó. Fui terrible con ella. La insulté. Rechacé su invitación con crueldad. Y aún así, ella mantuvo un lugar en su mesa para mí, solo en caso de que cambiara de opinión. Esa noche, tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí ser vulnerable. Decidí arriesgarme. Decidí aceptar bondad que no había ganado. Y una decisión, un acto de decir sí a una invitación que fácilmente podría haber rechazado, cambió todo. Se giró hacia Rosa, quien estaba llorando silenciosamente. Rosa, si no hubieras visto más allá de mi peor versión, si no hubieras insistido en ver mi humanidad cuando yo mismo había olvidado que existía, no estaría aquí hoy. Esta fundación no existiría. Estas miles de familias no tendrían los hogares y oportunidades que tienen. Todo esto, gesticuló hacia el público lleno de rostros representando vidas transformadas. Todo esto existe porque tuviste el coraje de invitar a un extraño cruel a cenar. Pero hay algo más que quiero decir. Sebastián continuó. Algo importante. Esta historia no es solo sobre mí. No es solo sobre un hombre rico que encontró propósito.
Es sobre todos nosotros, porque cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida con un simple acto de bondad. Tal vez no pueden fundar una fundación o construir edificios. Tal vez no tienen millones de dólares para donar. Pero todos tienen algo más valioso. Tienen la capacidad de ver humanidad en otros. Tienen la capacidad de extender invitaciones. Tienen la capacidad de elegir bondad cuando es más fácil elegir indiferencia. Su voz ganó fuerza. Hay millones de personas como yo era, perdidas, solas, escondidas detrás de paredes que han construido para protegerse. Necesitan lo que Rosa me dio. Necesitan a alguien que vea a través de su armadura. Alguien que les diga, hay lugar en nuestra mesa para ti. Alguien que insista en su valor cuando ellos mismos han olvidado que lo tienen. Así que mi desafío para ustedes hoy es este. Extiendan una invitación. A alguien que parece no necesitarla. A alguien que tal vez rechace su bondad con crueldad. A alguien que está perdido y no sabe cómo pedir ayuda. Extiendan una invitación. Porque nunca saben. Esa una invitación podría ser exactamente lo que necesitan para encontrar su camino de regreso a sí mismos. La ovación que siguió fue ensordecedora. Pero Sebastián apenas la escuchó. Estaba mirando a Rosa, esta mujer increíble que había salvado su vida con un simple acto de bondad. Y ella le devolvió la mirada, sonriendo a través de las lágrimas, y asintió, como si estuviera diciendo, «Lo hiciste bien, aprendiste la lección, ahora pásala». Y eso era exactamente lo que Sebastián había pasado la última década haciendo, pasándola. No solo a través de la fundación, aunque eso era importante, sino a través de cómo vivía cada día, con bondad, con vulnerabilidad, con disposición a ver humanidad en todos, especialmente en aquellos que actuaban como si menos la merecieran. Después del evento, hubo una cena. Por supuesto que la hubo, porque así es como esta familia celebraba. No con galas elegantes o eventos de alfombra roja, sino con comida compartida, conversación animada, niños corriendo entre las mesas, risas que llenaban el aire. Emma se acercó a Sebastián, ahora casi tan alta como su abuelo. «Abuelo, tengo algo que decirte». «¿Qué es, mi amor?» «Mi maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe. Escribí sobre ti. ¿Quieres leerlo?» Le entregó un papel doblado. Sebastián lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. «Mi héroe es mi abuelo. No porque es rico, aunque lo es. No porque construyó edificios grandes, aunque lo hizo. Mi héroe es mi abuelo porque tuvo el coraje de admitir que estaba equivocado. Porque eligió amor sobre orgullo. Porque me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar. Porque me mostró que la verdadera riqueza no es dinero, sino familia, amor y hacer diferencia en vidas de otros. Mi abuelo me enseñó que los héroes reales no son personas que nunca caen. Son personas que caen, se levantan, aprenden de sus errores y usan sus lecciones para ayudar a otros. Ese es mi héroe. Ese es mi abuelo». Sebastián no pudo leer el resto a través de las lágrimas. Abrazó a Emma, esta niña que nunca había conocido al hombre terrible que él había sido, que solo conocía al abuelo que siempre estaba presente, que siempre la amaba incondicionalmente. «Gracias, Emma», susurró. «Pero el verdadero héroe de esta historia no soy yo. Es abuela Rosa. Ella me salvó. Yo solo tuve que elegir aceptar ser salvado». Emma miró hacia donde Rosa estaba riendo con un grupo de niños, contándoles probablemente alguna historia de los viejos tiempos. «Entonces tengo dos héroes», dijo simplemente. «Abuela Rosa por salvarte, y tú por dejar que te salvara». De la boca de los niños. Esa noche, después de que todos se habían ido, Sebastián y Rosa se encontraron solos en el centro comunitario, ayudando a limpiar. Era algo que insistían en hacer juntos después de cada evento grande. Un recordatorio de dónde habían comenzado. «¿Cansado?», Rosa preguntó mientras apilaban sillas. «Exhausto», Sebastián admitió. «Pero feliz. ¿Tú?» «Igual. Creo que Adela estaría orgullosa de nosotros hoy». «Sé que lo estaría». Sebastián sonrió tristemente. «La extraño. Yo también. Cada día. Pero miro alrededor de todo lo que hemos construido, todas las vidas que hemos tocado, y sé que ella vive en todo esto. En cada familia que ayudamos, en cada niño que recibe educación, en cada comunidad que creamos. Rosa». Sebastián se detuvo, poniéndose serio.
Hay algo que siempre he querido preguntarte, pero nunca he encontrado el momento correcto. ¿Qué? ¿Alguna vez te arrepientes? De haberme invitado esa noche, de haberme dado una oportunidad cuando claramente no la merecía. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si no lo hubieras hecho? Rosa lo miró con esa expresión de sabiduría profunda que tenía. ¿Arrepentirme? No, nunca. Porque invitarte a cenar esa noche no solo cambió tu vida, Sebastián. Cambió la mía. Cambió la de mi familia. Nos mostró que incluso en nuestros propios tiempos difíciles, teníamos algo valioso que ofrecer. Nos recordó que somos más fuertes de lo que pensamos, que tenemos poder para cambiar vidas aunque no tengamos dinero. Y además, agregó con una sonrisa, ganamos un amigo. No, más que eso. Ganamos familia. Tú te has convertido en parte de nosotros, tanto como nosotros nos hemos convertido en parte de ti. Así que no, nunca me arrepiento. Esa invitación fue uno de los mejores actos que he hecho en mi vida. Sebastián abrazó a esta mujer extraordinaria, esta amiga que era más que amiga, esta familia que había elegido tanto como ella lo había elegido a él. Gracias, Rosa, por todo, por siempre. Gracias a ti, Sebastián, por tener el coraje de cambiar, por mostrar al mundo que la transformación es posible, por usar tu privilegio para bien, en lugar de solo para ti mismo. Terminaron de limpiar en silencio cómodo. Dos personas que habían viajado un largo camino juntas y sabían que todavía había mucho camino por delante. Pero lo viajarían juntos, con sus familias extendidas, con las comunidades que habían ayudado a construir, porque al final eso era lo que importaba. No los edificios que construyeron, o el dinero que movieron, o los premios que ganaron, sino las conexiones que forjaron, las vidas que tocaron, el amor que compartieron. Y todo había comenzado con una simple invitación a cenar en Navidad. Una invitación que un hombre solitario casi rechazó. Una invitación que cambió todo. Una invitación que demostró que nunca es demasiado tarde para encontrar tu camino a casa. 20 años después de aquella Nochebuena transformadora, Sebastián y Rosa estaban parados juntos en la tumba de Andrés Méndez, el niño cuya memoria había inspirado todo lo que habían construido. Colocaron flores frescas, mientras Emma, ahora de 17 años, se arrodillaba para tocar suavemente la lápida. «Hola, Andrés», Rosa susurró. «Mira todo lo que tu historia ha creado. 20.000 familias ayudadas, 3.000 jóvenes con becas, 50 comunidades transformadas. Todo porque tu mamá eligió transformar dolor en propósito». Sebastián rodeó a Rosa con su brazo. Después de 2 décadas, ella era más que amiga. Era familia en el sentido más profundo de la palabra. «Rosa, he escrito nuestras memorias», dijo. «La historia completa. Quiero publicarla para que el mundo sepa que la transformación es posible, que nunca es demasiado tarde». Rosa lo miró con lágrimas en los ojos. «Hazlo. Que el mundo sepa que Andrés todavía está cambiando vidas, que su legado es eterno». 1 año después, el libro La Invitación se convirtió en bestseller internacional. Miles escribieron contando sus propias historias de transformación inspiradas por aquella simple cena de Navidad. Emma inició su propia organización, Segundas Oportunidades, conectando personas exitosas pero solitarias con familias que necesitaban apoyo. La historia continuaba multiplicándose. En la celebración del 20º aniversario, toda la familia se reunió en el mismo departamento donde todo había comenzado. El edificio era más viejo, pero el amor era más fuerte que nunca. Emma, ahora de 22 años, se levantó para hablar. «He crecido escuchando esta historia. Cómo abuela Rosa invitó al abuelo Sebastián a cenar. Cómo él casi dijo no. Pero solo ahora entiendo realmente lo profunda que fue esa invitación. No era sobre comida. Era sobre ver humanidad en alguien que había olvidado la suya. Era sobre elegir bondad cuando habría sido más fácil elegir indiferencia». Se giró hacia ambos. «Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde, que las personas pueden cambiar, que la redención es posible, que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas». No había ojos secos en la mesa. «Por las invitaciones», Sebastián brindó con voz temblando. «Por los momentos cuando alguien ve más allá de nuestras defensas y nos invita a algo mejor. Por la familia», Rosa añadió. «La que nacemos con y la que elegimos. Por el amor», dijeron todos juntos.
Esa noche, Sebastián y Rosa se quedaron solos en el balcón, mirando las estrellas sobre Buenos Aires. ¿En qué piensas?, Rosa preguntó. En cómo una vida puede cambiar completamente en una noche. En cómo tuve la suerte más grande del mundo el día que decidiste ser bondadosa con alguien que no lo merecía. Todos merecen bondad, Sebastián, Rosa corrigió gentilmente. Especialmente aquellos que actúan como si no la merecieran, porque esos son quienes más la necesitan. Tu invitación fue como una piedra lanzada al agua, Sebastián reflexionó. Las ondas todavía se están expandiendo 20 años después. Ese es el poder de elegir amor sobre miedo, Rosa respondió. De elegir conexión sobre aislamiento. Los efectos son eternos. Se quedaron en silencio. Dos amigos que habían viajado un viaje extraordinario juntos. Rosa, si pudieras regresar a aquella Nochebuena hace 20 años, ¿cambiarías algo? No cambiaría la invitación, Rosa dijo sin dudar. Porque algunas cosas son demasiado importantes para dejar que el miedo decida. Esa es la lección final de nuestra historia. Elegir el amor incluso cuando tienes miedo. Cuando Sebastián dejó el departamento esa noche, caminando por las calles de Villa Soldati, sintió una gratitud profunda. 20 años atrás, había estado solo en un penthouse de lujo, convencido de que el éxito se medía en dinero y poder. Ahora caminaba por un barrio humilde, sabiendo con certeza que la verdadera riqueza se medía en relaciones, en vidas tocadas, en amor compartido. Todo había comenzado con una invitación simple a cenar en Navidad, una invitación que cambió una vida, que cambió miles de vidas, que seguirá cambiando vidas durante generaciones, porque ese es el poder del amor. Es eterno, es transformador, y nunca subestimes el poder de extender una invitación a alguien que parece no necesitarla, porque tal vez eres exactamente lo que necesitan para encontrar su camino a casa.